Hola amigos, hoy quería contarles sobre 3 fósiles descubiertos recientemente y que muestran un momento preservado en el tiempo, una acción rara y reveladora sobre plantas y animales que las produjeron. El primero es este húmero fosilizado de un perezoso que muestra claros signos de fracturas, producto de una fuerte mordida de otra especie, presumiblemente de una especie de oso prehistórico también gigante. Fue una verdadera lucha de gigantes. El húmero encontrado mide 65 centímetros y pertenece al Stodon armatus, un perezoso que erguido medía entre 3 o 4 metros de altura, con un peso de más de 2.000 kilogramos y con garras de 20 centímetros de largo. Y el atacante es un oso perteneciente al género Arctotherium, que también alcanzaba fácilmente los 4 metros, con colmillos de más de 6 centímetros de largo. Esto lo describió el director del Museo de San Pedro, José Luis Aguilar. Nos sorprendió un poco al limpiarlo porque notamos las 2 marcas de quebraduras, con el hueso hundido y sin signos de cicatrización. Nuestra primera hipótesis es que el hueso había sido pisado, algo común cuando los huesos quedan semi-hundidos y otros animales le pasan por arriba. Trabajando articuladamente con el doctor Leopoldo Soibelson, paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata e investigador del CONICET, los investigadores llegaron a la conclusión de que un gran carnívoro había tomado por el brazo a este animal. Hicieron un experimento sencillo pero efectivo, ya que en el Museo de San Pedro tienen un cráneo muy completo del oso Arctotherium, y lo que hicieron fue colocar el húmero recién encontrado en sus fauces, simulando una mordida, y las marcas de los molares, que son los dientes que más fuerza hacían, encajan perfecto en esta mordedura. La falta de cicatrización en la fractura del húmero hace pensar que esta lesión fue provocada poco tiempo antes de la muerte del perezoso, descartando de esta forma una alimentación carroñera posterior por parte del oso gigante en vez de un enfrentamiento. El hallazgo confirma la capacidad de estos osos para quebrar huesos y consumir carne de otros mamíferos de gran porte, y proporciona una de las primeras evidencias científicas directas de interacción entre megafauna herbívora y osos del género Arctotherium. Ahora veamos a esta planta perfectamente preservada. Los investigadores descubrieron el primer ejemplo de un botón floral en un fósil vegetal de 164 millones de años en China. El descubrimiento retrasa firmemente la aparición de plantas con flores al periodo Jurásico, que ocurrió entre 145 y 201 millones de años atrás. El fósil fue descubierto en la región de Mongolia Interior, mide 4,2 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Tiene un tallo, una rama frondosa, un fruto bulboso y un diminuto botón floral de unos 3 milímetros. Los investigadores han llamado a la nueva especie Florigerminis jurásica. Hay 2 tipos principales dentro de las plantas más conocidas: las plantas con flores, conocidas como angiospermas, y las plantas sin flores, conocidas como gimnospermas. El botón floral y el fruto en el fósil son indicadores claros de que Florigerminis era una angiosperma y no una gimnosperma, que era el tipo de planta dominante durante el periodo Jurásico. Hasta ahora la evidencia fósil había demostrado que las angiospermas surgieron en el periodo Cretácico, entre 66 y 145 millones de años atrás, pero el nuevo fósil es la evidencia más convincente de que no fue de esta forma. Este nuevo fósil no es el ejemplo más antiguo de una flor fosilizada que hayan descubierto, ya que en el año 2018 los investigadores describieron flores de 174 millones de años en una planta del género Nanjinganthus, que también se encuentra en China. Sin embargo, algunos investigadores habían cuestionado que Nanjinganthus realmente no se considera un angiosperma porque las flores no eran lo bastante complejas como para distinguirlas de las estructuras que se ven también en las gimnospermas. Las flores son estructuras extremadamente delicadas y difíciles de fosilizar, lo que puede dificultar distinguirlas de otro material vegetal. Pero el botón floral y la fruta en el nuevo fósil prueban sin lugar a dudas que esta era definitivamente una angiosperma. El fósil subraya la presencia de angiospermas
en el Jurásico y exige un replanteamiento de la evolución de las angiospermas. Las razas de perros como los chihuahuas o los pomeranian tienen un tamaño reducido que hasta ahora se creía que era el resultado de la domesticación humana. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que los cánidos de hace más de 50.000 años ya tenían en su ADN esta regulación de talla. Los científicos creían que los perros empezaron siendo grandes y se fueron haciendo más pequeños hace unos 20.000 años cuando comenzó la domesticación. Pero un nuevo estudio presenta la posibilidad de una nueva narrativa evolutiva. Un equipo de investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud identificaron una mutación en un gen regulador de la hormona del crecimiento que se corresponde con el pequeño tamaño corporal de los perros y que estaba presente en los lobos hace más de 50.000 años, mucho tiempo antes de la domesticación. Cuando el equipo examinó el ADN de un lobo siberiano de 54.000 años, descubrió que también tenía la mutación de la hormona del crecimiento. Es como si la naturaleza la hubiera guardado en su bolsillo durante decenas de miles de años hasta que hiciera falta. El hallazgo es válido no solo para los perros y los lobos, sino también para coyotes, chacales, perros salvajes africanos y otros miembros de la familia de los cánidos. Esto relaciona muchos aspectos de la domesticación canina y el tamaño del cuerpo. Lo que creíamos que era algo moderno es en realidad muy antiguo. Esta es una pieza importante en el rompecabezas para entender cómo se regula el tamaño en las razas de perros, ya que los perros muestran más variación de tamaño que cualquier otro mamífero en la Tierra. Aprender cómo la naturaleza logró esto es un gran paso adelante para entender mejor el crecimiento y la regulación de los mamíferos. Ahora continuarán estudiando los genes que regulan el tamaño corporal de los perros, ya que les encantaría a los científicos encontrar las variantes críticas de algunos otros genes que contribuyen a la variación de tamaño corporal en los cánidos. En general, solamente unos 25 genes parecen regular la mayor parte entre las razas más grandes y las más pequeñas. Nos gustaría entender cómo estos genes trabajan juntos para lograr la diferencia entre ser tan pequeño como un caniche toy o tan grande como un terranova. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre 3 nuevos descubrimientos que muestran momentos congelados en el tiempo. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un fuerte abrazo.